Partamos de la experiencia tal como se nos presenta ante todo en las primeras teorías del análisis. ¿Qué es ese neurótico que tratamos en la experiencia analítica? ¿Qué pasará en esta experiencia? ¿Qué ocurre con el pasaje de lo consciente a lo inconsciente? ¿Cuáles son las fuerzas que dan al equilibrio cierta existencia y que llamamos el principio del placer? Para avanzar rápido, diremos con el señor Raymond de Saussure que el sujeto alucina su mundo. Las satisfacciones ilusorias del sujeto son evidentemente de un orden distinto del de sus satisfacciones, que encuentran sus objetos en lo real puro y simple. Nunca un síntoma mitigó el hambre o la sed de manera duradera, excepto por la absorción de alimentos que los satisfacen. Sin duda, una disminución general del nivel de la vitalidad puede funcionar como respuesta en los casos límites, como vemos, por ejemplo, en la hibernación natural o artificial, pero esto solo es concebible como una fase que no podría durar salvo entrañando daños irreversibles. La reversibilidad misma de los trastornos neuróticos supone que la economía de las satisfacciones implicadas sea de otro orden y esté infinitamente menos ligada a ritmos orgánicos fijos, aunque determine una parte de ellos. Esto define la categoría conceptual donde se inscribe este tipo de objetos y que estoy calificando como lo imaginario, si se le reconocen a este término todas las implicaciones que le corresponden. En adelante, es fácil ver que este orden de satisfacción imaginaria solo puede encontrarse en los registros sexuales. Todo esto surge a partir de esa especie de condición previa de la experiencia analítica y no resulta sorprendente, aunque haya cosas que debió confirmar, controlar, instaurar, diría yo, la experiencia misma. Una vez hecha la experiencia, las cosas parecen de un perfecto rigor. El término libido no hace en efecto más que expresar la reversibilidad que implica la noción de equivalencia, cierto metabolismo de las imágenes. Para poder pensar esta transformación se necesita un término energético. Para eso sirvió el término libido. Se trata, por supuesto, de algo complejo. Con satisfacción imaginaria no me refiero evidentemente al simple hecho de que Demetrios haya estado satisfecho por haber soñado que poseía a la sacerdotisa cortesana, aunque este no sea más que un caso particular en el conjunto. Se trata de un elemento que va mucho más lejos y que hoy está delimitado por toda la experiencia que los biólogos mencionan en relación con los ciclos instintuales, muy especialmente en el registro de la sexualidad y la reproducción. Aparte de los estudios aún inciertos e improbables concernientes a los retrotransmisores neurológicos en los ciclos sexuales, que no son lo más sólido de sus estudios, está demostrado que estos ciclos en los animales mismos dependen de cierto número de disparadores de mecanismos de desencadenamientos que son esencialmente de orden imaginario. Lo más interesante de los estudios sobre los ciclos instintuales, sus límites y su definición es que poniendo a prueba, para precisarlos, algunos regresar hasta cierto límite de borramiento, se pudo provocar artificialmente en el animal un desencadenamiento de la parte del ciclo del comportamiento sexual del que se trata. El hecho es que en el interior de un ciclo de comportamiento determinado pueden eventualmente sobrevivir en ciertas condiciones algunos desplazamientos. Los biólogos no encontraron en efecto mejor término que la palabra misma que sirve para designar los trastornos y los resortes sexuales primarios de los síntomas en nuestros sujetos, a saber, el desplazamiento. Por ejemplo, en medio de un ciclo de combate se observará la brusca aparición de un segmento del comportamiento de pavoneo entre los pájaros. Uno de los combatientes de repente empieza a alisarse las plumas. Pueden darse otros miles de ejemplos, pero no estoy aquí para enumerarlos. Simplemente quise mostrarles
que este elemento de desplazamiento es un resorte esencial del orden de los comportamientos ligados a la sexualidad. Sin duda, estos fenómenos no son electivos en los animales, pero los estudios de Lorenz sobre las funciones de la imagen en el ciclo de la alimentación muestran que lo imaginario desempeña allí un papel tan eminente como en el orden de los comportamientos sexuales. En el hombre nos encontramos ante este fenómeno principalmente en este plano. Puntualicemos esta exposición diciendo que los elementos de comportamiento instintual desplazado en el animal son capaces de darnos el esbozo de un comportamiento simbólico. Llamamos comportamiento simbólico en el animal al hecho de que un segmento desplazado adquiera un valor socializado y sirva al grupo animal de punto de referencia para cierto comportamiento colectivo. Así, planteamos que un comportamiento puede volverse imaginario cuando su orientación hacia imágenes y su propio valor de imagen para otro sujeto lo vuelven capaz de desplazarse fuera del ciclo que asegura la satisfacción de una necesidad natural. En adelante, puede decirse que el comportamiento neurótico se dilucida en el plano de la economía instintiva, pulsional. En cuanto a saber por qué siempre se trata de comportamiento sexual, no tengo necesidad de volver a ello, salvo para breves indicaciones. No nos sorprende que un hombre pueda eyacular mirando una pantufla, ni tampoco que la utilice para conducir al cónyuge a mejores sentimientos, pero seguramente nadie pensará que una pantufla puede servir para calmar el hambre, incluso extremo, de un individuo. Además, constantemente tratamos unos fantasmas. En el orden del tratamiento, no es raro que el paciente, el sujeto, haga intervenir durante el análisis un fantasma como el de la felación del partener analista. Se trata de un elemento que permitiremos a un ciclo arcaico de su biografía, a una anterior subalimentación. Evidentemente nunca pensaremos eso, sea cual fuere el carácter incorporativo que demos a estos fantasmas. ¿Qué significa esto? Puede significar muchas cosas. De hecho, es preciso observar que lo imaginario está lejos de confundirse con el dominio de lo analizable, donde puede haber una función distinta de la imaginaria. No es porque lo analizable coincida con lo imaginario, que lo imaginario se confunde con lo analizable, que sea enteramente lo analizable o lo analizado. Retomemos el ejemplo de nuestro fetichista, aunque sea raro. Si admitimos que se trata de una especie de perversión primitiva, nos resulta imposible examinar casos semejantes. Supongamos que se trata de uno de esos desplazamientos imaginarios tales como los que encontramos realizados en el animal. Supongamos, en otras palabras, que la pantufla sea estrictamente el desplazamiento del órgano femenino, puesto que el fetichismo suele ser más frecuentemente en el varón. Si no hubiera nada capaz de representar una elaboración respecto de este dato primitivo, sería tan inanalizable como es inanalizable tal fijación perversa. Inversamente, retomemos el caso de nuestro paciente o sujeto presa de un fantasma de felación. Entonces se trata de otra cosa, tiene un sentido completamente distinto. Sin duda, puede considerarse que este fantasma representa lo imaginario, cierta fijación a un estado primitivo oral de la sexualidad, pero no diremos que este es un practicante constitucional de la felación. Entiendo por esto que el fantasma del que se trata, el elemento imaginario, solo posee estrictamente un valor simbólico que hemos de apreciar únicamente en función del momento del análisis en que se inserta. En efecto, incluso cuando el sujeto retiene su confesión, este fantasma surge y su frecuencia muestra bastante que aparece en determinado momento del diálogo analítico. Está hecho para expresarse, para ser dicho, para simbolizar algo, y algo que tiene un sentido completamente distinto según el momento del diálogo. Luego, ¿qué significa esto?
Por un lado, que no basta que un fenómeno represente un desplazamiento. En otras palabras, se inscriba en los fenómenos imaginarios para ser un fenómeno analizable. Por otro lado, que un fenómeno solo es analizable si representa algo que no sea el mismo.